Mi prometida me abandonó en el altar por otro, pero el destino le preparó la peor venganza. Mi prometida me abandonó justo en el altar para irse con su flamante compañero de oficina. Lo irónico de todo esto es que él no era ese hombre exitoso que aparentaba ser, sino alguien que estaba desviando dinero de la empresa para costear su relación con ella. Ahora, después de todo lo que sucedió, ella anda suplicando que la perdone. Imagínate la escena, frente a unas 200 personas, mi futura esposa me dejó plantado por otro, convencida de que había encontrado algo mejor. Lo que no sabía era que su nuevo amor tenía un secreto turbio escondido. Lo que comenzó como la peor humillación que jamás viví terminó transformándose en una especie de revancha épica que cambió por completo el rumbo de mi vida. Esto ocurrió en octubre, y recién ahora me siento con la calma suficiente para contarlo sin que me entren ganas de atravesar una pared a golpes. Mi ex prometida, Catherine, de 26 años, tomó la decisión de arruinar nuestra boda delante de todos los presentes, convencida de que le saldría bien. Para dar un poco de contexto, habíamos estado juntos durante 3 años, llevábamos 8 meses comprometidos y, honestamente, yo pensaba que lo nuestro era sólido, estable, algo destinado a durar. Nos conocimos gracias a amigos en común durante una fiesta en una casa. Desde el primer momento la conexión fue natural, nos entendimos de inmediato. Un año después decidimos mudarnos a vivir juntos. Nada extraordinario, todo parecía un proceso normal en una relación seria. La boda estaba planeada para celebrarse en una iglesia preciosa, la misma a la que su familia había asistido toda la vida. Para ellos, gente sumamente religiosa y tradicional, era vital que el matrimonio se realizara ahí. A mí me costó alrededor de $15,000, básicamente todos mis ahorros, pero no me importó en lo más mínimo. La amaba y quería verla feliz. Mis padres viajaron desde Ohio solo para estar presentes. Mi hermana pidió permisos en el trabajo para acompañarme. Incluso mis amigos de la universidad hicieron el esfuerzo de venir con trajes alquilados que claramente les resultaban incómodos. Por parte de Catherine había al menos unas 150 personas, su familia es enorme y no dudó en invitar hasta a conocidos lejanos. La iglesia estaba completamente llena. Todo transcurría con normalidad durante la ceremonia. Catherine lucía espectacular con su vestido, y yo estaba nervioso, pero feliz. Su padre la llevó hasta el altar y ella sonreía, mientras yo pensaba lo afortunado que era. El oficiante habló sobre el matrimonio y el compromiso, intercambiamos los anillos y todo parecía perfecto. Pero justo en el instante de los votos, todo se desplomó y comenzó el infierno. Llegó el momento más importante de la ceremonia. El oficiante se volvió hacia ella y pronunció: Catherine Marie, ¿aceptas a Andrew como tu esposo? En ese instante, ella se quedó completamente inmóvil, con una expresión que me heló la sangre. La iglesia entera guardó un silencio absoluto, todos miraban expectantes tratando de entender qué estaba ocurriendo. Yo pensé que quizás estaba emocionada, que tal vez las palabras la habían sobrepasado o que se había puesto nerviosa. Le sonreí con ternura, dándole una señal de apoyo, como diciéndole: tranquila, tómate tu tiempo, todo está bien. Pero la forma en que me observaba no era la de alguien nervioso ni emocionado, sino la mirada de alguien que estaba a punto de hacer algo imperdonable. Y de pronto salieron de su boca las frases que jamás olvidaré en mi vida. No puedo hacer esto, Andrew. El eco de esas palabras retumbó en cada rincón de la iglesia. Un silencio tan pesado cayó sobre todos que lo único que se escuchaba era la respiración de la gente. Yo pensé que estaba bromeando, que quizás había entendido mal, pero no, porque enseguida continuó: he estado saliendo con otra persona. En ese momento sentí como si el alma me abandonara. 200 personas acababan de escuchar a la mujer con la que iba a casarme confesar que no me era fiel, que había elegido a otro por encima de mí. Y no solo eso, lo dijo con una seguridad escalofriante.
Ryan es todo lo que tú no eres. Yo merezco más que conformarme contigo. Era como si me hubieran arrancado el corazón. Mi madre soltó un suspiro tan fuerte que resonó en medio del templo, mi padre se puso rojo, parecía a punto de un ataque. Todos estaban paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. La miré incrédulo y con la voz quebrada le dije: ¿Estás en serio haciendo esto aquí, ahora? Ella se encogió de hombros como si no tuviera importancia, como quien rechaza un pastel que no le apetece. No quiero herirte, dijo con calma, pero no puedo seguir fingiendo. Y entonces, como si no fuese suficiente, se quitó el anillo de compromiso, ese por el que trabajé 6 meses ahorrando hasta el último centavo, y lo dejó caer delante de mí. El sonido metálico del anillo rebotando contra el mármol fue más estruendoso que cualquier otra cosa que haya escuchado en mi vida. Catherine murmuró un simple lo siento, pero no había arrepentimiento en su rostro, al contrario, parecía liberada, como si hubiese esperado este momento desde hacía tiempo. Se dio media vuelta, levantó el vestido con elegancia y comenzó a caminar por el pasillo central frente a todos los invitados, dejándome allí plantado, humillado como el mayor de los tontos. El lugar entero quedó en un silencio absoluto. El padre de Catherine parecía desear desaparecer, su madre se cubría el rostro con las manos, incapaz de mirar a nadie. El oficiante estaba tan desconcertado que no sabía cómo reaccionar ni qué decir. La escena parecía sacada de una pesadilla. Mi hermana no pudo contenerse y rompió en llanto. El maquillaje se le corría por las mejillas mientras me miraba con impotencia. Mi padrino, sin saber qué decir, me puso la mano en el hombro en un intento de apoyo, pero yo ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Sentía como si el mundo entero me hubiese caído encima. Con las manos temblorosas me agaché, recogí el anillo que yacía en el suelo frío y lo guardé en el bolsillo del saco. No dije ni una sola palabra. No había nada que decir. Todo lo que alguna vez había soñado con esa mujer se había roto en 1000 pedazos frente a todos los que eran importantes para mí. Me levanté, con las piernas pesadas como plomo, y caminé hacia la salida. Atravesé las miradas incrédulas de amigos, familiares y desconocidos. Nadie se atrevía a hablar, todos estaban demasiado impactados por lo que acababa de ocurrir. Sentía que cada paso que daba era el recorrido más largo y doloroso de mi vida. Cuando finalmente salí de la iglesia, el aire frío me golpeó de lleno, como si quisiera recordarme que estaba despierto y no en una pesadilla. Me dirigí directo a mi coche. Me subí, cerré la puerta y me quedé en silencio unos segundos, incapaz de reaccionar. No encendí la radio, no busqué mi teléfono, no marqué ningún número. Simplemente giré la llave y conduje sin rumbo, con la mente en blanco y el corazón hecho pedazos. La carretera pasaba frente a mis ojos pero yo no veía nada. Solo repetía en mi mente una y otra vez la imagen de Catherine, con su vestido blanco impecable, dándome la espalda mientras se alejaba conmigo roto frente a todos. No podía creerlo, no podía asimilar que mi vida entera, mis planes, mis ilusiones, se hubieran destruido en cuestión de minutos. En cada kilómetro que avanzaba, más se apretaba la sensación de vacío en el pecho. No encendí la música porque no quería escuchar nada. No llamé a nadie porque no tenía fuerzas para hablar. Lo único que podía hacer era manejar en silencio, tratando de ordenar el caos que se había convertido en mi mente. Cuando llegué finalmente a casa, apagué el motor y me quedé inmóvil, con las manos todavía en el volante. Era como si el tiempo se hubiese detenido y yo estuviera atrapado en ese instante, sin saber cómo continuar. No lloré, no grité, simplemente me hundí en un silencio absoluto que dolía más que cualquier palabra. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que hubo señales evidentes semanas antes de la boda, pero fui demasiado ingenuo para reconocerlas. Catherine siempre estaba pegada a su teléfono, incluso en momentos que antes eran sagrados para nosotros, como la cena.
Cuando le preguntaba, me respondía con excusas simples, que estaba coordinando detalles de la boda con sus amigas o que era algo relacionado con el trabajo. Yo, confiado, decidí creerle. Empezó también a quedarse más tiempo en la oficina. Me decía que había proyectos que no podían esperar y que regresaría tarde, sobre las 9 o 10 de la noche. Yo trataba de no molestarla, pensaba que estaba esforzándose por nuestro futuro, pero cada vez que llegaba se mostraba distante, apagada, como si su mente estuviera en otro lugar. Notaba su incomodidad cuando le pedía que me contara cómo había estado su día. Respondía con evasivas, diciendo que estaba estresada por los preparativos de la boda y por la carga laboral, pero nunca entraba en detalles. Había una tensión que no supe interpretar y que ahora me parece tan obvia. De repente, empezó a hacerme preguntas extrañas, que me parecían inocentes en aquel momento, pero que ahora tienen un peso completamente diferente. Me decía cosas como: ¿crees que algún día ganarás más dinero? ¿Qué pasaría si alguien con más éxito quisiera estar conmigo? Yo lo tomaba como nervios previos a la boda, inseguridades normales que cualquiera podría tener antes de dar un paso tan grande. Pero no. Era ella tanteando el terreno, justificando en su cabeza lo que ya estaba haciendo a mis espaldas. Yo, iluso, sonreía y trataba de tranquilizarla. No veía que esas preguntas eran una advertencia de lo que estaba por venir. Cuando esa noche llegué a casa después del desastre, me dejé caer en el sofá, mirando fijamente la pared durante más de una hora. Todo estaba en el mismo lugar, pero nada se sentía igual. El apartamento, que antes era un espacio lleno de planes y sueños, se había convertido en un recordatorio de mi ingenuidad. La taza de café que Catherine había usado en la mañana seguía en el fregadero. El vestido de novia colgaba aún en la puerta de la habitación, como una burla cruel de lo que nunca sería. Cada detalle, cada objeto, se transformaba en evidencia de que yo había sido un tonto enamorado que no supo ver la verdad frente a sus ojos. Fue entonces cuando empecé a empacar sus pertenencias. Habíamos compartido el mismo techo durante 2 años, así que sus cosas estaban por todos lados: ropa en el armario, maquillaje en el baño, esos cojines decorativos que ella insistía que hacían falta en el sofá. Sus libros en los estantes, fotos nuestras en los marcos. Todo lo fui metiendo en cajas, como si al hacerlo pudiera también encerrar el dolor. No estaba enojado en ese momento, ni siquiera lloraba. Solo me sentía anestesiado, como si mi mente no pudiera procesar todavía lo que había pasado. Me movía por inercia, recogiendo pedazos de una vida que ya no existía. Llamé a un servicio de mensajería y envié todas sus cosas a la casa de sus padres. No había más que hablar, ella había tomado su decisión. Lo que no sabía entonces era que lo peor apenas estaba empezando. 1 hora después de haber enviado sus cosas, escuché la puerta abrirse. Eran mis padres y mi hermana, que habían venido directo desde la iglesia. Cuando mi madre me vio sentado en el sofá, con la mirada perdida, se le quebró la voz de inmediato y volvió a llorar como si lo que había pasado hubiera sido con ella. Se sentó a mi lado, me tomó la mano con fuerza y me dijo entre sollozos: «No mereces esto, hijo. Fuiste tan bueno con ella, tan noble». Yo no respondí. No tenía palabras. Sentía la garganta cerrada, como si cualquier intento de hablar me fuera a romper aún más. Mi padre, en cambio, estaba enfurecido. Caminaba de un lado a otro de la sala como un león enjaulado, con las manos en la cintura, apretando los dientes. Estaba rojo, con la respiración agitada, y de repente explotó. «¿Dónde está Catherine? ¿Dónde demonios está?», me gritó, como si yo supiera. Se detuvo, me miró fijo y añadió: «¿Sabes qué? No me importa, solo quiero 5 minutos con ella». 5 minutos nada más. «Papá, no», murmuré casi sin voz. «Ya está hecho. No hay nada que puedas arreglar».
Él se detuvo en seco, pero seguía sacudiendo la cabeza, incapaz de aceptar lo ocurrido. Te humilló frente a todos, Andrew. Frente a tu madre, tu hermana, tus amigos. Frente a toda la maldita familia. Mientras tanto, mi hermana apareció detrás de ellos. Todavía llevaba puesto su vestido, aunque ahora estaba arrugado y manchado por las lágrimas. Tenía el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos. Al verme, no dijo nada. Simplemente cruzó la sala, se lanzó sobre mí y me abrazó tan fuerte que me dejó sin aire. No me soltó por un largo rato, como si quisiera protegerme del dolor que sabía que no podía detener. Cuando al fin se apartó, me miró directo a los ojos, con rabia e incredulidad, y preguntó: ¿Qué demonios fue todo esto, Andrew? Yo respiré hondo y contesté con la voz apagada: Ojalá lo supiera. Un minuto estábamos a punto de casarnos, y al siguiente ya no era suficiente para ella. Se sentó frente a mí, sacudiendo la cabeza. Siempre supe que había algo extraño en Catherine. No tan grave como esto, pero algo no estaba bien. Mi madre, entre lágrimas, agregó: Yo pensé que al final iba a encajar con nosotros, que terminaría adaptándose a la familia. Asentí lentamente, mirando mis manos vacías, incapaz de sostener la mirada de nadie. Sí, yo también lo creí, susurré. Y como si lo que había ocurrido no fuera suficiente, alguien en la iglesia había transmitido todo en vivo por Instagram. Por supuesto, en cuestión de minutos el video ya estaba circulando por todas las redes sociales. Mi teléfono vibraba sin parar con notificaciones, pero lo tenía en silencio. No podía lidiar con eso todavía. Esperaba burlas, insultos, comentarios crueles. Pero lo sorprendente fue que, en lugar de eso, la mayoría de los mensajes eran de apoyo, de indignación hacia Catherine. Personas comentaban cosas como: ¿quién puede hacerle eso a alguien en su boda? O está loca, pobre Andrew. Lo más inesperado fue que incluso la propia familia de Catherine comenzó a contactarme. Esa misma noche recibí un mensaje larguísimo de la madre de Catherine. Me pedía perdón de corazón, diciendo que estaba avergonzada por el comportamiento de su hija y que no encontraba palabras para justificar lo que había hecho. Me decía que jamás imaginó que Catherine fuera capaz de algo así, y que entendía si yo nunca más quería volver a tener contacto con ellos. Poco después, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era su padre. Con voz apagada, llena de vergüenza, me ofreció devolverme hasta el último centavo de lo que gasté en la boda. Andrew, no tienes por qué cargar con esto, me dijo, fue nuestra hija quien arruinó todo. Si me das una cuenta, mañana mismo transfiero el dinero. No debería ser tu pérdida. Nunca olvidaré lo devastado que sonaba, como si lo ocurrido lo hubiera golpeado tanto como a mí. Incluso su hermano menor, Jake, me escribió más tarde. Apenas podía creer lo que había pasado. Sus palabras eran duras hacia Catherine: no te merecías nada de esto, Andrew. Lo que hizo mi hermana fue una locura. No sé en qué estaba pensando. Estoy de tu lado, y si necesitas algo, cuenta conmigo. Mientras yo recibía esas muestras de apoyo de su propia familia, Catherine, en lugar de reflexionar, se comportaba como si nada hubiese ocurrido. No intentó hablar conmigo ni enviarme un mensaje personal, pero sí actualizó sus redes sociales como si estuviera en el mejor momento de su vida. Apenas habían pasado unas 4 horas desde que había destrozado nuestra boda, y ya estaba publicando historias en Instagram desde un restaurante de carnes en el centro de la ciudad. Allí estaba, sentada frente a Ryan, sonriendo a la cámara, levantando una copa como si celebrara una victoria. Ver esa escena en mi pantalla fue como recibir una patada brutal en el estómago. El contraste era grotesco, yo en casa recogiendo los pedazos de mi vida, y ella disfrutando de un banquete caro con el hombre por el cual me había humillado frente a 200 personas. No parecía tener la menor culpa ni vergüenza, al contrario,
era como si quisiera mostrarle al mundo que ya había subido de nivel. Seré honesto, esa noche ver esas publicaciones casi me quiebra. No era solo el dolor de perderla, era la burla pública, el cinismo con el que presumía su nueva relación como si nada hubiese ocurrido. Pero me forcé a no reaccionar. Sabía que lo que ella esperaba era que yo le escribiera mensajes furiosos, que apareciera en el lugar para armar un escándalo, que le diera el drama que tanto disfrutaba. Catherine siempre había amado ser el centro de atención y cegaramente confiaba en que yo caería en su juego. Sin embargo, no hice nada de eso. Guardé silencio absoluto. No la busqué, no le escribí, no la llamé. Ni siquiera revisé más sus redes después de esa primera noche. Fue mi hermana la que me quitó el teléfono cuando me descubrió mirando compulsivamente las historias, repitiendo una y otra vez esas imágenes que me destrozaban. Ella sabía que si seguía viendo esas publicaciones, me hundiría más de lo que ya estaba. Y aunque al principio me sentía como una víctima más, algo dentro de mí empezó a cambiar. Pasaron los días, y después de la ola inicial de dolor y autocompasión, la rabia se fue transformando en una especie de curiosidad. Una inquietud que me quemaba por dentro. ¿Quién era realmente Ryan, ese hombre por el cual Catherine había arruinado todo? Catherine había mencionado a Ryan en un par de ocasiones meses atrás, siempre de forma casual, refiriéndose a él como mi colega Ryan o el compañero del trabajo. Nunca me dio motivos para sospechar, o al menos yo no supe leerlos. Pero ahora, de la noche a la mañana, ese hombre se había convertido en el amor de su vida. Aquello no me cuadraba, así que decidí indagar un poco más. Comencé por lo más obvio, LinkedIn. No tardé en encontrarlo, porque Catherine había etiquetado la ubicación de la empresa en varias de sus publicaciones. Su perfil decía, Ryan Matthews, gerente senior de cuentas en una empresa de marketing. Un tipo de finales de sus 20, traje caro, sonrisa forzada en la foto de perfil. El típico ejecutivo que presume más de lo que realmente es. Sin embargo, algo en su presencia online me resultaba extraño. Su Facebook estaba prácticamente vacío y restringido, como si no quisiera que nadie viera demasiado. Su Instagram, en lugar de estar lleno de fotos personales, era un catálogo de frases motivacionales de esas que cualquiera puede copiar de Google y una que otra imagen de su coche. Para alguien que supuestamente era tan carismático y exitoso, su vida en línea era absurdamente aburrida. Lo que realmente me llamó la atención fue su comportamiento en redes. Noté que nunca publicaba nada los fines de semana. Revisé sus publicaciones y vi un patrón, la última había sido un viernes, la anterior un miércoles. Y así con todas. Me pregunté, si este tipo es soltero, joven, exitoso y está llevando a Catherine a cenas y escapadas de lujo, ¿por qué nunca presumía esos planes? Algo no encajaba. Así que decidí profundizar. Durante una semana me dediqué a hacer lo que podría llamarse acecho digital. Revisé cada rincón de sus redes, cada etiqueta, cada conexión. Y finalmente di con algo revelador. Encontré una foto antigua en la página oficial de la empresa donde trabajaba. Era una imagen de grupo en un evento corporativo que había ocurrido unos 6 meses antes. Todos los empleados estaban alineados, sonriendo. Entre ellos, Ryan. Pero no estaba solo. En esa foto aparecía con una mujer, y lo que llamó mi atención de inmediato fue el detalle en su mano, un anillo de bodas brillante en su dedo. Al principio pensé que tal vez era una imagen vieja, pero no, la fecha de publicación correspondía exactamente a ese mismo año. Seguí tirando del hilo, y después de varias conexiones en común, finalmente encontré lo que buscaba, el perfil de Instagram de su esposa. Sí, Ryan estaba casado. Y no solo eso, su esposa, llamada Selena Matthews, estaba embarazada de su segundo hijo. Me quedé paralizado mirando la pantalla. Su cuenta estaba llena de fotos recientes, mostrando con orgullo su embarazo,
publicando imágenes de citas familiares, selfies sonrientes con Ryan e incluso recuerdos de vacaciones juntos. Todo eso, mientras él se paseaba con Catherine como si fuera un hombre libre y dispuesto a comenzar una nueva vida. Pero había más. Entre los comentarios de las fotos de Selena detecté un detalle que me puso en alerta. Había al menos 2 mujeres que interactuaban demasiado en sus publicaciones, daban me gusta a todo y dejaban comentarios cariñosos en prácticamente cada foto familiar. No parecían simples amigas, y ahí entendí la magnitud del asunto. Ryan no solo engañaba a su esposa embarazada con Catherine, sino que probablemente estaba manteniendo relaciones paralelas con varias mujeres más en la ciudad. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Abrí carpetas en mi computadora y comencé a guardar capturas de pantalla de todo lo que encontraba. Documenté publicaciones, fechas, interacciones, cada detalle que pudiera servir como prueba. En cuestión de 2 semanas había reunido un archivo completo, casi como si fuera un fiscal armando un caso. Tenía suficiente material para arruinar por completo la fachada de ese tipo y mostrarle a Catherine el verdadero desastre con el que se había metido. Ella, mientras tanto, seguía publicando historias con él como si quisiera provocarme. Fotos de regalos costosos, mensajes románticos con el nombre difuminado, escapadas de fin de semana a ciudades cercanas. Estaba convencida de que yo debía estar destrozado de celos, que todavía me importaba lo suficiente como para sufrir viendo cómo vivía mejor sin mí. Lo que ignoraba era que Ryan estaba repitiendo el mismo juego con varias mujeres a la vez, y que su esposa embarazada lo esperaba en casa sin tener idea de nada. Mientras seguía juntando pruebas, me surgía una gran duda: ¿de dónde salía todo ese dinero? Ryan no parecía tener un nivel de vida tan alto como el que mostraba con Catherine. Revisando su LinkedIn, su puesto como gerente de cuenta senior debía rondar unos $60,000 al año, una cifra decente pero muy lejos de permitir cenas constantes en restaurantes exclusivos, viajes de fin de semana y regalos de lujo. Mucho menos teniendo una esposa embarazada y un hijo pequeño en casa. Entonces recordé algo que un amigo en finanzas me había contado hacía tiempo: muchas empresas entregan tarjetas corporativas a sus gerentes para cubrir gastos de representación, cenas con clientes o entretenimiento de negocios. Y, si alguien quisiera abusar de ese privilegio, sería demasiado sencillo pasar los gastos personales como si fueran reuniones de trabajo. La idea empezó a darme vueltas en la cabeza. ¿Sería ese el secreto de Ryan? No tenía pruebas directas todavía, pero todo apuntaba en esa dirección. Su estilo de vida no coincidía con su salario, y la forma en que todo parecía calculado me hacía pensar que usaba recursos de la empresa para financiar sus aventuras. 6 semanas después del desastre en la iglesia, yo ya estaba en otro punto mental. En el trabajo me había enfocado tanto que mi jefe notó mi rendimiento y me ascendió a un cargo senior con un aumento considerable de sueldo. Era irónico, mientras Catherine se paseaba con Ryan creyendo que había encontrado a alguien mejor, yo estaba avanzando profesionalmente sin ella. Y en lugar de sentirme destruido, empecé a ver con claridad que había esquivado a la persona equivocada en mi vida. Fue entonces cuando tomé una decisión: debía contactar a Selena, la esposa de Ryan. Sabía que podía ser complicado, pero sentía que esa mujer merecía conocer la verdad, sobre todo estando embarazada y confiando ciegamente en un hombre que la traicionaba. Una tarde, me armé de valor y le escribí un mensaje a través de Facebook. Fui lo más directo posible sin sonar invasivo. Hola, Selena. No nos conocemos, pero creo que hay algo importante que deberías saber sobre tu esposo, Ryan. Tengo información sobre ciertas cosas que ha estado haciendo y pienso que querrías verlo. Sé que es extraño recibir esto de un desconocido, pero no te escribiría si no fuera algo serio. No pasaron ni 20 minutos cuando llegó su respuesta. ¿De qué estás hablando? Y ahí no hubo vuelta atrás. Le conté toda la historia,
como Catherine me había dejado en el altar por Ryan, como descubrí que él estaba casado y como, investigando, encontré indicios de que había más mujeres involucradas. Le envié capturas, fechas, comparaciones, conexiones. Armé un archivo con toda la evidencia en orden cronológico, con referencias cruzadas. Literalmente era un dossier de casi 30 páginas, tan detallado que hasta el FBI se sentiría orgulloso de él. Al poco tiempo, Selena me pidió hablar por teléfono. Esa llamada duró más de 3 horas. Su voz reflejaba dolor, rabia y, sobre todo, confirmación. Me dijo que desde hacía meses sospechaba que algo no andaba bien, pero cada vez que intentaba hablarlo con Ryan, él la manipulaba, diciéndole que sus dudas eran producto de las hormonas del embarazo o de que estaba exagerando. Según me contó, Ryan solía quedarse hasta tarde en la oficina, salir con supuestos clientes los fines de semana y jamás dejaba su teléfono descuidado. Incluso le mintió sobre el dinero, le aseguró que la empresa había recortado los bonos y que debían ajustarse, cuando en realidad gastaba miles de dólares en cenas y hoteles con Catherine y, probablemente, con otras mujeres. Lo que nunca imaginé es que Selena no era la típica esposa vulnerable que él podía seguir engañando. Resulta que ella es abogada especializada en divorcios y derecho de familia. Una profesional con experiencia en casos complicados, con el conocimiento exacto para usar la ley en su contra. Y no solo eso, estaba furiosa. Durante esa llamada, pasamos de la sorpresa inicial a planear cómo destruir por completo a Ryan. Ella tenía los recursos legales, yo tenía las pruebas. Era como formar un equipo perfectamente sincronizado, dos personas que habían sido traicionadas y que ahora estaban listas para dar la vuelta al juego. Fue Selena quien me dio la primera idea, presentar una denuncia formal contra Ryan y Catherine en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Me explicó que muchas compañías tienen políticas estrictas contra relaciones entre empleados, sobre todo si implican posibles conflictos de interés o uso indebido de recursos. Y, en este caso, había evidencia clara de ambos. Cuando colgamos esa llamada, ya teníamos un plan estructurado. Selena se encargaría de la parte legal con los papeles de divorcio, yo aportaría toda la documentación para la denuncia en la empresa. Y entre ambos nos aseguraríamos de que las otras mujeres también supieran la verdad. Catherine no tenía ni la menor idea de la tormenta que estaba por llegar. Los días siguientes a nuestra conversación con Selena fueron de preparación meticulosa. Ella se encargó de la parte legal, mientras yo le proporcionaba cada captura y evidencia que había reunido. Era como planear una operación quirúrgica, nada de impulsividad, todo calculado al detalle. El primer golpe cayó un martes por la mañana. Ryan recibió en su oficina los papeles de divorcio. Pero no era un trámite simple. Selena se aseguró de que fuera devastador desde el primer momento. No solo pedía el divorcio, también incluyó una solicitud de custodia de emergencia para sus hijos, una orden de alejamiento, manutención conyugal temporal y la congelación inmediata de los activos compartidos. En otras palabras, lo golpeó con todo lo que la ley le permitía. Mientras él intentaba procesar ese torbellino legal, Selena me llamaba para contarme cómo su abogado amigo había revisado los estados de cuenta de la familia. Lo que descubrimos era exactamente lo que sospechaba. Ryan había usado la tarjeta corporativa de la empresa para financiar cada detalle de sus aventuras con Catherine y con las otras mujeres. Hablamos de 8 meses de gastos fraudulentos que ascendían a más de $12,000. Hoteles, cenas de lujo, viajes de fin de semana, todo disfrazado como entretenimiento de clientes. Selena, con una frialdad impresionante, me decía: ya no es solo un adúltero, Andrew. Ahora es un ladrón corporativo. Con esas pruebas adicionales armamos un dossier completo y lo enviamos directamente al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. No era una denuncia cualquiera. No estábamos hablando de un romance de oficina, sino de fraude y malversación.
La reacción fue inmediata. Recursos Humanos abrió una investigación interna y contrató auditores externos para revisar todos los reportes de gastos de Ryan. En cuestión de días, encontraron suficientes irregularidades para destrozar su carrera. El resultado fue fulminante, Ryan fue despedido de manera inmediata. Y lo mejor de todo, Catherine tampoco se salvó. Aunque ella no era quien manejaba las tarjetas ni hacía los reportes, había participado activamente en los beneficios de ese fraude, aceptando cenas, viajes y lujos pagados con dinero de la empresa. La compañía tenía una política de tolerancia cero respecto a las relaciones entre empleados en distintos niveles jerárquicos, y dado que Ryan había supervisado algunos de sus proyectos, ambos violaban directamente el código corporativo. Así que el mismo día, Catherine fue despedida también. Pero ahí no acababa todo. Una semana después, la situación escaló todavía más, las autoridades intervinieron. Ryan fue arrestado en su apartamento bajo cargos de malversación y fraude. La noticia corrió como pólvora porque la empresa de marketing donde trabajaba era bastante reconocida en la ciudad. Los periódicos locales no tardaron en publicar titulares que detallaban cómo un ejecutivo prometedor había sido acusado de robar más de $12,000 en gastos fraudulentos. ¿Y quién apareció mencionada en los artículos como su cómplice sentimental y beneficiaria de esos lujos? Catherine. Su nombre salió en las noticias como la pareja romántica implicada en el caso de fraude corporativo. Ese fue el punto de quiebre para su familia. Hasta entonces, sus padres habían tratado de mantener cierta compostura, pero cuando el socio comercial de su padre lo llamó para preguntarle si había visto las noticias sobre su hija, todo se derrumbó. El propio padre de Catherine volvió a llamarme para disculparse, destrozado, y me dijo que habían decidido cortarla económicamente. Asociar su apellido familiar con un fraude criminal fue la gota que colmó el vaso. Su madre, por su parte, me confesó en un mensaje que ya no sabía cómo mirar a la gente en la iglesia o a los vecinos, porque todos preguntaban por el escándalo. Catherine, la hija que había querido presumir ante todos con una boda de ensueño, ahora estaba en la boca de toda la ciudad, señalada como una mujer capaz de destruir una vida y, de paso, hundirse a sí misma junto con un hombre corrupto. Fue en ese momento que Catherine intentó contactarme de nuevo. Justo después de ser despedida, me llamó, probablemente pensando que sentiría compasión o que querría restregarme en su cara que estaba caída en desgracia. Dejé que la llamada se fuera directo al buzón de voz. El mensaje que me dejó era patético, decía que había cometido un error, que no sabía lo que hacía, que quería hablar y arreglar las cosas. Pero para mí ya era demasiado tarde. Escucharla decir eso solo confirmó lo que siempre había sospechado: Catherine nunca me valoró de verdad. Y ahora, con todo lo que había perdido, lo único que quería era recuperar una seguridad que ya no existía. Después de que la noticia estallara y los periódicos locales empezaran a publicar titulares sobre el fraude, la vida de Catherine se vino abajo a una velocidad impresionante. Su cuenta de Instagram, que hasta entonces estaba llena de fotos de cenas caras, viajes de fin de semana y compras de diseñador, quedó en silencio absoluto. Ya no había sonrisas con copas en la mano, ni historias presumiendo una vida de lujo. Solo un vacío incómodo que reflejaba cómo la realidad la alcanzaba de golpe. Ella, que siempre había disfrutado la atención en redes, desapareció de repente. No hubo explicaciones, no hubo disculpas públicas, nada. Pasó de mostrar una vida perfecta a esconderse en cuestión de horas. Y lo más triste para ella es que la gente lo notó. Sus seguidores empezaron a bajar drásticamente. De casi 3,000, quedó reducida a poco más de 800, y la mayoría de esos parecían ser simples curiosos que se quedaron solo para observar el desastre. Mientras tanto, la situación de Ryan era incluso peor. No solo estaba enfrentando un proceso de divorcio demoledor y cargos criminales por fraude, sino que también había perdido su trabajo y su reputación.
Las otras mujeres con las que jugaba desaparecieron de su vida en cuanto el escándalo se hizo público. Nadie quiere estar al lado de un hombre casado, estafador, con antecedentes penales y una exesposa embarazada que lo está dejando sin nada. Selena, por otro lado, estaba manejando todo con precisión quirúrgica. Usando su experiencia como abogada, consiguió la custodia temporal de sus hijos, además de que el juez dictaminó que Ryan debía pagar manutención infantil y conyugal mientras durara el proceso. Era casi irónico, justo cuando había perdido su empleo y estaba enfrentando cargos legales, debía hacerse responsable de obligaciones financieras que no podía cubrir. Catherine, en cambio, se quedó completamente sola. Sus padres, avergonzados por el escándalo, decidieron cortarle cualquier tipo de apoyo económico. En la ciudad, ya nadie quería contratarla, tener en su historial que fue despedida de una empresa de marketing por estar involucrada en un caso de fraude no era precisamente un atractivo para un currículum. En cada solicitud de empleo, las búsquedas en Google la delataban. Era imposible ocultar el desastre. Finalmente, tuvo que dejar su apartamento en el centro. El alquiler se volvió impagable sin un trabajo estable. Me enteré, gracias a amigos en común, que se había mudado a la casa de su prima Lisa, en la otra punta de la ciudad. Allí se mantenía trabajando en una tienda del centro comercial, ganando lo justo para cubrir lo básico. Pasó de presumir cenas de lujo a doblar ropa y atender clientes molestos por el salario mínimo. Lo que para Catherine debió ser la peor humillación fue ver cómo su antigua vida desaparecía poco a poco. Sus redes sociales, que antes eran su refugio y su plataforma de vanidad, se convirtieron en un recordatorio de su caída. Intentó reinventarse subiendo publicaciones sobre superación personal y aprender de los errores. Frases motivacionales baratas, acompañadas de fotos mal editadas, en las que trataba de mostrarse como alguien que estaba creciendo tras la adversidad. Pero nadie le creía. Los comentarios eran escasos y fríos. La realidad era clara, no puedes borrar el hecho de que destruiste una boda y que además te beneficiaste de un fraude empresarial. Ninguna frase inspiradora puede cubrir un pasado así. La gente la veía como lo que era, una mujer que tomó decisiones terribles y ahora estaba pagando por ellas. 3 meses después, Ryan se declaró culpable de malversación y fraude. Fue condenado a 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la obligación de devolver todo el dinero robado, además de una multa considerable. Como si fuera poco, el juez le prohibió volver a trabajar en cualquier puesto que implicara manejar fondos de una empresa, lo cual prácticamente cerraba la puerta a cualquier empleo decente en su campo. Su divorcio con Selena también se resolvió en ese tiempo. Y, como era de esperar, Selena ganó absolutamente todo, custodia total de los niños, la casa, la mayor parte de los bienes y pagos de pensión alimenticia. Ryan quedó reducido a nada, deudas, antecedentes penales y un futuro arruinado. Catherine, por su parte, continuaba cayendo en picada. Sin trabajo estable, sin dinero y sin la protección de su familia, estaba atrapada en una vida que jamás imaginó para sí misma. Lo más devastador era que lo había perdido todo en cuestión de semanas, convencida de que al irse con Ryan estaba mejorando su vida. La ironía era brutal, lo único que consiguió fue destruirse a sí misma. La caída de Catherine no se detuvo ahí. Con el tiempo, la situación se volvió tan crítica que ya ni siquiera su prima Lisa quiso seguir cargando con ella. Después de un par de meses de tenerla en su casa, le dijo con claridad que necesitaba encontrar su propio lugar, porque no podía seguir manteniéndola. El problema era que Catherine no tenía cómo pagar un depósito de seguridad ni mucho menos cubrir el primer mes de renta. Sus ingresos miserables de la tienda no le alcanzaban para nada. En ese punto, no le quedó otra opción más que volver a llamar a sus padres. Imagina la escena, la misma Catherine que una vez presumía ser independiente, fuerte y orgullosa, ahora rogando entre lágrimas por un espacio en la casa donde había crecido.
Fue su madre quien contestó el teléfono. Apenas escuchó la voz quebrada de su hija, comenzó a llorar también. Sin embargo, cuando le pasó el auricular al padre de Catherine y ella le pidió volver, la respuesta fue muy distinta. Su padre no respondió en el momento. Le dijo con frialdad: «Lo pensaré esta noche y mañana te doy una respuesta». Al día siguiente, fue él mismo quien la llamó. Y aunque aceptó que volviera, lo hizo imponiendo condiciones que demostraban lo poco que confiaba en ella. «Puedes regresar, pero no como antes. Esta ya no es tu habitación de la infancia, Catherine. Si quieres vivir aquí, será como inquilina». Le explicó que tendría que pagar $600 mensuales, más los gastos de servicios y comida. Nada de vivir gratis, nada de caprichos. Además, le dejó muy claro que no permitiría bajo ningún concepto que llevara invitados, organizara fiestas o trajera problemas a su casa. «Si intentas traer tu drama aquí, te vas de inmediato, no importa si es medianoche en pleno enero», le dijo tajante. Y como si eso no fuera suficiente, agregó una condición más que la golpeó en el orgullo: debía escribir cartas de disculpa. No solo a mí, sino también a mis padres, a mi hermana y a todas las personas cercanas que estuvieron presentes en la boda. «Avergonzaste a personas que realmente se preocupaban por ti», le dijo su padre. «Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo por escrito». Catherine aceptó porque no tenía otra salida. Volver a casa se convirtió en una humillación mayor de lo que jamás imaginó. Al llegar, se encontró con que su antigua habitación había sido transformada en la oficina personal de su padre. No había cama, ni recuerdos de juventud, ni un espacio propio. Le asignaron un sofá-cama en el sótano, el mismo lugar donde en su adolescencia se escondía para recibir a chicos a escondidas. Solo que esta vez no era una adolescente rebelde, sino una mujer adulta que había arruinado su vida con decisiones nefastas. La realidad la golpeó de lleno. Había pasado de pensar que vivía un cuento de hadas con Ryan a dormir en un sótano, endeudada, repudiada por su familia, sin empleo y con un futuro profesional destruido. Todo eso por su propia arrogancia y sus malas elecciones. A pesar de estar viviendo en el sótano de sus padres y trabajando en una tienda con un sueldo mínimo, Catherine todavía intentaba convencerse de que podía recuperar su antigua vida. Decidió que la mejor forma de empezar era volver al mundo del marketing, aunque fuera desde abajo. Así que comenzó a enviar currículums a empresas pequeñas, esperando que alguien le diera una oportunidad para empezar de nuevo. Después de semanas sin respuesta, finalmente una compañía local la llamó para una entrevista. Catherine llegó con la esperanza de que ese sería el primer paso para reconstruir lo que había perdido. Se arregló lo mejor que pudo con ropa barata de la tienda en la que trabajaba, tratando de aparentar profesionalismo, aunque la sombra de lo ocurrido aún la perseguía. El entrevistador la recibió con una sonrisa amable, pero durante la charla notó algo extraño en su actitud. Catherine intentó explicar que había dejado su anterior empresa por diferencias de personalidad y una reestructuración interna, una historia que se había inventado para justificar su salida. Sin embargo, lo que no sabía es que en ciudades pequeñas, el mundo corporativo es como un vecindario, todos se conocen. Ese gerente de contratación tenía un contacto directo en la empresa donde Catherine había trabajado antes. Y, por supuesto, ya había escuchado toda la historia: el romance con Ryan, el escándalo en la boda, la investigación por fraude, el despido fulminante. Así que, después de dejarla hablar, le dijo con calma pero con firmeza: «Catherine, ya sé lo que ocurrió. No es necesario que me inventes una historia». Ella se quedó paralizada. El entrevistador le explicó que no solo estaba al tanto de lo sucedido, sino que mentir durante la entrevista demostraba que no había aprendido absolutamente nada de su experiencia. «No solo cometiste errores», continuó él, «sino que sigues sin asumirlos. Y eso es lo que realmente te cierra las puertas». Esa fue la estocada final.
Catherine entendió en ese instante que su reputación estaba arruinada en toda la industria. No importaba cuántas solicitudes enviara, siempre habría alguien que conocía la historia y no se arriesgaría a contratarla. Era como si hubiera quedado en una lista negra no oficial, pero efectiva, que la vetaba de cualquier posibilidad de regresar al marketing. La noticia corrió rápido entre las empresas de la zona. Todos sabían lo que había hecho y nadie quería asociarse con alguien que llevaba ese escándalo a cuestas. Sus sueños profesionales se esfumaron. Mientras tanto, yo observaba todo desde la distancia. No hice nada para hundirla, no moví un dedo en su contra. Todo lo que estaba viviendo era consecuencia directa de sus propias elecciones. Ella había tenido la oportunidad de construir una vida conmigo, pero eligió humillarme y apostar por alguien que resultó ser un fraude en todos los sentidos. Y ahora estaba pagando el precio de esa decisión. La vida de Catherine siguió deteriorándose con el paso de las semanas. Me enteraba de lo que ocurría gracias a amigos en común que todavía tenían algún contacto con ella. Al parecer, había empezado a comer compulsivamente por el estrés y la depresión, lo que le hizo subir bastante de peso. Aquella imagen de la mujer siempre arreglada, preocupada por su figura y su estilo, se fue desmoronando. Ya no podía darse lujos como ir a la peluquería, hacerse manicuras o comprar ropa elegante. Todo lo que vestía provenía de la misma tienda de bajo costo donde trabajaba. Su cabello, antes brillante y cuidado, ahora se veía apagado, sin forma, como si no tuviera energía ni siquiera para peinarse. Se notaba que había llorado demasiadas noches seguidas. También se quedó sin coche propio, pues no podía pagar las cuotas del que solía conducir. La única opción que le quedaba era usar el viejo Honda destartalado de su padre, un vehículo que apenas se mantenía en pie. Para alguien que un año atrás posaba en redes junto a autos de lujo pagados con la tarjeta corporativa de Ryan, esa transición debió ser devastadora. La imagen que ella había proyectado durante años, esa vida glamurosa, con cenas caras, viajes y una boda soñada en camino, se había reducido a nada. Lo único que le quedaba era un empleo miserable, un coche viejo prestado y un colchón en el sótano de sus padres. Entonces llegó la noche que jamás olvidaré. Serían casi las 2 de la madrugada cuando escuché unos golpes en mi puerta. Al principio dudé en abrir, no esperaba a nadie a esa hora y, francamente, lo último que deseaba era un problema. Me acerqué a la mirilla, y para mi sorpresa, ahí estaba Catherine. Se veía irreconocible. Su ropa era barata y arrugada, el cabello despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía la expresión de alguien que estaba rota por dentro. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante y segura de sí misma que me había dejado en el altar frente a 200 personas. Andrew, por favor, ¿podemos hablar?, dijo con la voz temblorosa en cuanto abrí la puerta. Me quedé quieto, observándola. Su aspecto, sus gestos, todo gritaba desesperación. Y entonces comenzó a hablar, con lágrimas en los ojos, confesando que había cometido el mayor error de su vida. Solo tuve miedo al compromiso, y tú eras demasiado bueno para mí. Me dejé llevar por el pánico, por la presión del momento. Aseguraba que lo que ocurrió en la boda había sido miedo escénico, que lo manejó de la peor manera posible y que se arrepentía cada día desde entonces. Me dijo que Ryan la había manipulado, que se aprovechó de sus debilidades, que la convenció de que merecía algo mejor y de que su relación con él tenía futuro. Pero al final, todo había resultado una mentira. Entre sollozos, me repetía una y otra vez que yo era un buen hombre, que había tirado por la borda lo mejor que le había pasado en la vida. Sé que no lo merezco, me decía, pero, ¿hay alguna posibilidad de que lo intentemos otra vez? He aprendido la lección, Andrew. Sé lo que quiero ahora, y eres tú. Haré lo que sea por arreglar esto. Yo la dejé hablar. La escuché sentada en mi sofá, recitando un discurso que parecía ensayado,
una mezcla de excusas, arrepentimiento y súplicas. Pero mientras hablaba, lo único que yo podía pensar era en la escena de la iglesia, en cómo me había destruido delante de todos, y en cómo había corrido a los brazos de Ryan sin mirar atrás. Cuando Catherine terminó de hablar, la habitación quedó en silencio. Ella me miraba con los ojos rojos, esperando que yo dijera algo, que le diera una mínima señal de esperanza. Yo la observé en silencio durante un minuto entero, tratando de contener la mezcla de emociones que me recorría. Finalmente, respiré hondo y le respondí con calma, pero con una frialdad que hasta a mí mismo me sorprendió. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo, Catherine? Que en algo tienes razón, no me mereces. Lo que realmente mereces es exactamente lo que ahora estás viviendo. Su rostro se puso pálido en un instante, como si esas palabras hubieran sido un golpe directo en el estómago. Se quedó paralizada, incapaz de reaccionar, hasta que saqué mi teléfono del bolsillo y abrí una carpeta que había guardado cuidadosamente. Le mostré una serie de capturas de pantalla, fotos de Ryan en habitaciones de hotel con otras mujeres, mensajes románticos enviados a distintas chicas, reservas en restaurantes que coincidían con las mismas fechas en las que él también salía con ella. No eras especial para Ryan, le dije sin titubear. Solo eras otra más en su lista de conquistas de martes por la noche. Mientras tú pensabas que te prometía un futuro, él estaba haciendo exactamente lo mismo con al menos otras 2 mujeres al mismo tiempo. Catherine miraba las pruebas en la pantalla con los labios temblando, como si no pudiera creer lo que veía. Hasta ese momento, se había convencido de que lo suyo con Ryan había sido real, que aunque había terminado mal, al menos fue una relación auténtica. Pero ahí estaba la verdad frente a sus ojos, nunca fue única para él, solo otra víctima de su juego. Antes de que pudiera decir algo, me levanté y fui hasta un cajón. Regresé con un sobre cerrado que había estado guardando desde hacía semanas. Se lo extendí y le dije. Ah, y casi lo olvido. Selena quería que te entregara esto. Catherine tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y leyó en silencio. Era una carta de cese y desistimiento redactada por los abogados de Selena. Resulta que, después de que el escándalo salió a la luz, Catherine había comenzado a acosar a Selena en redes sociales. Le dejaba comentarios maliciosos, enviaba mensajes privados cargados de insultos e incluso intentó culparla de haber arruinado su relación con Ryan. Lo que no esperaba es que Selena documentara cada mensaje, cada ataque, y ahora estaba lista para presentar cargos por acoso si Catherine no se detenía de inmediato. En ese momento, Catherine se derrumbó por completo. Sus lágrimas corrían sin control, su cuerpo temblaba y apenas podía hablar. Entre sollozos, repetía una y otra vez que su vida estaba destruida, que no le quedaba nada, que había perdido todo lo que alguna vez fue importante para ella. Me rogaba que la aceptara de nuevo, que le diera una oportunidad, asegurando que había aprendido la lección y que nunca más volvería a darme por sentado. Yo la observaba, pero dentro de mí no había ni un rastro de compasión. Lo único que sentía era una liberación profunda. Así que le respondí con la misma frialdad que al inicio. Lo único que puedes hacer por mí, Catherine, es levantarte y salir de mi vida. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a contactarme jamás. Se acabó. Y se acabó en el mismo instante en que decidiste humillarme frente a todos los que me importaban. Ella seguía llorando, balbuceando disculpas y súplicas, pero yo simplemente caminé hacia la puerta, la abrí y me quedé allí parado, esperando que entendiera el mensaje. Finalmente, recogió sus cosas, con la mirada perdida, y salió lentamente. La vi marcharse en el viejo Honda de su padre, con el rostro destrozado, y lo único que sentí fue alivio. Ni rabia, ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo paz. Era como si por fin hubiera cerrado un ciclo que nunca debió haber comenzado de esa manera.
Después de aquella noche en la que Catherine apareció destrozada en mi puerta, supe que no volvería a verla. Y la verdad, no lo deseaba. Había puesto un punto final definitivo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz conmigo mismo. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque durante todo el proceso de exponer a Ryan, había alguien más que se convirtió en una presencia constante en mi vida, Selena. Desde que empezamos a colaborar, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Al inicio solo hablábamos de pruebas, planes y estrategias para hundir legalmente a Ryan, pero poco a poco esos diálogos fueron extendiéndose. Después de revisar documentos, terminábamos compartiendo anécdotas de la vida diaria, hablando de nuestros miedos, de nuestros sueños e incluso de lo que esperábamos para el futuro. Selena era inteligente, decidida, pero al mismo tiempo mostraba una vulnerabilidad que la hacía muy humana. Me sorprendía lo fuerte que se mantenía, a pesar de estar embarazada y enfrentando un divorcio tan complejo. Admiraba la calma con la que manejaba todo, y lo claro que tenía lo que merecía para ella y para sus hijos. Yo también estaba herido, y en más de una ocasión nuestras charlas se convirtieron en desahogos mutuos. Hubo momentos en los que me descubrí sonriendo con su humor irónico, o quedándome despierto hasta tarde solo para seguir hablando con ella. Me di cuenta de que estaba empezando a sentir algo más, aunque me resistía a aceptarlo. Un día me encontré reflexionando, ¿no me estaría convirtiendo en lo mismo que Ryan, yendo detrás de una mujer que aún estaba lidiando con un matrimonio roto? Ese pensamiento me golpeó con fuerza. No quería ser ese tipo de hombre, no quería aprovecharme de alguien en un momento vulnerable. Así que tomé una decisión difícil, cortar el contacto. Eliminé su número, la borré de redes sociales y me alejé, aunque en el fondo me dolió hacerlo. Pasaron un par de meses en los que me concentré en mi trabajo, en reconstruir mi vida, en recuperar mi estabilidad. Y justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, el destino nos volvió a cruzar. Una tarde, mientras caminaba por el centro, entré en una cafetería para tomar algo rápido. Y allí estaba Selena. No la veía desde hacía semanas, y me sorprendió lo bien que se veía. Su divorcio ya estaba finalizado, sus hijos estaban bien, y había conseguido un puesto en un bufete aún más grande que el anterior, ganando más dinero y con una proyección increíble. Se notaba en su mirada y en su forma de hablar que estaba más tranquila, más segura, como alguien que había superado una tormenta y ahora caminaba con paso firme. Nos saludamos, y lo que iba a ser un encuentro casual terminó convirtiéndose en una conversación de casi 2 horas. Nos pusimos al día de todo, reímos recordando lo absurdo que había sido el plan maestro contra Ryan, y compartimos cómo cada uno estaba rehaciendo su vida. Antes de irse, me agradeció de nuevo por todo lo que había hecho, asegurando que sin mi ayuda no habría podido descubrir tantas cosas y salir adelante tan rápido. No hablamos de sentimientos ni de lo que había entre nosotros antes, pero en el aire había algo diferente. Una conexión latente, más madura, menos impulsiva, y mucho más consciente. Esa misma semana comenzamos a enviarnos mensajes otra vez, ya no para hablar de fraudes ni venganzas, sino simplemente para conversar. Finalmente, un fin de semana, salimos a lo que podría llamarse nuestra primera cita oficial. Y fue perfecta. Selena se mostró divertida, inteligente, con esa chispa que tanto me atraía, pero también con la serenidad de alguien que había aprendido a valorar la lealtad después de haber sido traicionada. Me di cuenta de que, a pesar de todo el caos que habíamos vivido, estábamos en un momento completamente distinto de nuestras vidas. Ni ella ni yo éramos las mismas personas rotas del inicio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar de nuevo con alguien que entendía el verdadero valor de la confianza. Y lo mejor de todo, lo hacía sin fantasmas, sin mentiras, sin traiciones. Hoy, mirando hacia atrás, me parece increíble lo mucho que cambió mi vida en tan poco tiempo. Pasé de estar parado en un altar,
convencido de que iba a comenzar una nueva etapa junto a Catherine, a ser humillado frente a 200 personas. Y después a descubrir la red de mentiras que ella y Ryan habían tejido a mis espaldas. Durante semanas creí que mi mundo se había acabado, que no podría recuperarme de un golpe así. Pero lo cierto es que la vida tenía otros planes para mí. Catherine desapareció por completo de mi horizonte. Después de aquella noche en la que vino a mi puerta rogando, nunca más volví a verla. No recibí llamadas, ni mensajes, ni intentos desesperados de contactar conmigo. Supongo que finalmente entendió que no quedaba nada entre nosotros. Y lo agradezco, porque no necesito cargar con un recuerdo que solo representa engaños, dolor y humillación. Lo único que siento hacia ella es indiferencia, una calma extraña que solo se alcanza cuando cierras una herida de verdad. Ryan, por su parte, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una vida aparentemente prometedora puede desmoronarse por la codicia y la falta de valores. De ejecutivo exitoso pasó a ser un exconvicto con antecedentes de fraude, divorciado, sin empleo y con una reputación destruida. Todo lo que le ocurrió fue consecuencia de sus propias decisiones. Yo no hice más que mostrar la verdad que él mismo trataba de ocultar. Lo más sorprendente de todo fue lo que encontré en medio de aquel caos, a Selena. Al principio solo éramos dos personas heridas que compartían pruebas y estrategias para vengarnos de quien nos traicionó, pero poco a poco descubrí que había algo más. Una conexión genuina, hecha no de ilusiones falsas ni de apariencias, sino de dolor compartido, de aprendizajes y de una nueva forma de valorar la lealtad. Nuestra primera cita fue apenas el inicio de algo que, aunque todavía estaba naciendo, se sentía real, honesto y completamente distinto a lo que había tenido con Catherine. Con Selena no había máscaras ni secretos, solo una mujer que había atravesado un infierno y salido más fuerte, y un hombre que había sido destruido y había encontrado en ella una razón para creer de nuevo. No sé qué pasará en el futuro. Nadie puede prever cómo terminarán las cosas. Pero lo que sí sé es que por primera vez en mucho tiempo me siento libre del pasado. Ya no cargo con la amargura de lo que Catherine me hizo, ni con el dolor de haber sido engañado. Ese capítulo está cerrado. Y, aunque fue doloroso, también fue necesario, porque me enseñó a no conformarme, a no ignorar señales y a no entregar mi vida a alguien que no la valora. Ahora camino hacia adelante, con la certeza de que merezco algo mejor. Y lo mejor de todo es que, contra todo pronóstico, encontré a alguien que entiende exactamente lo que eso significa. Selena y yo no empezamos nuestra historia en medio de luces y promesas vacías, sino en medio de ruinas. Y quizá por eso tiene tanto valor, porque ambos sabemos lo que cuesta reconstruirse y lo mucho que significa tener a alguien a tu lado que no huya cuando llegan las tormentas. Ese es el verdadero final de todo este desastre. Catherine perdió lo que nunca supo cuidar. Ryan pagó por cada mentira y cada robo. Y yo, después de todo, terminé ganando lo más importante, una segunda oportunidad.